vamos a ver cómo hacer un programa en C que muestre la sucesión de Fibonacci. Primero vamos a recordar qué es esta sucesión. Es una sucesión infinita de números naturales cuyos dos primeros términos son 1 y 1. Y tal que cualquier otro término se obtiene sumando los dos inmediatamente anteriores. Aquí lo tendríamos expresado matemáticamente. Vemos que a sub 1, o r sub 1 como le llama aquí, es 1, el segundo término, a sub 2, es 1, y a partir de ahí, ¿cómo calculamos el resto de términos? Bueno, pues a sub n se calcularía sumando los dos términos anteriores, es decir, a sub n menos 1 más a sub n menos 2. Por ejemplo, si queremos obtener el 144, tenemos que sumar los dos términos anteriores, que adquieren el valor de 55 y 89. ¿Cuál es a sub n menos 1? 89. Y a sub n menos 2, 55. Los sumamos y efectivamente nos da 144. Esto se cumpliría para n mayor que 2, es decir, términos que estén en la posición 3 o superior, porque los dos primeros términos nos lo tienen que dar, que como vemos son 1 y 1. Vale, ahora pasamos ya al código. Para verlo mejor el funcionamiento, vamos a poner un ejemplo. Pues imaginemos que el usuario quiere mostrar 6 términos de la sucesión de Fibonacci. Teníamos que obtener un resultado así: 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Bueno, ahora vamos a ir viendo. La primera parte es repetitiva. Siempre ponemos al principio en las librerías stdio.h para printf y scanf y locale.h para setLocale, que nos permite poner los acentos. Luego inMain, función principal, y empezamos a escribir el cuerpo del programa. Bueno, lo primero que tenemos son las variables. Vemos que son todas de tipo int, son números enteros. La primera es nt. Nt va a ser el número de términos que se quieren mostrar. Para nuestro caso, nt valdría 6, porque queremos mostrar 6 términos. Luego tenemos a sub n. A sub n es el término que vamos a estar calculando. Por ejemplo, si nos fijamos en a sub 3, pues a sub n adoptaría este valor, 2, que es el que vamos a calcular después con un bucle. Luego tenemos anterior y siguiente, que vemos que se inicializan a 1. Anterior y siguiente. Anterior sería este término y siguiente este término. ¿Qué viene a ser anterior? Pues con la expresión matemática que vimos antes, anterior es a sub n menos 2 y siguiente es a sub n menos 1. Entonces los inicializamos a 1 porque anterior empezaría en 1, sería este término de aquí, y siguiente también, sería este término de aquí, el a sub 2. Luego tenemos n que lo inicializamos a 3, entonces se situaría aquí, n igual a 3. Vale, ahora setLocale para poner los caracteres españoles. Luego printf, aquí ya pedimos el número de términos, en nuestro caso sería 6. Y guardamos este valor en su correspondiente variable, mediante scanf. Lo guardamos en nt. Ahora, lo que queda del programa lo podemos dividir en 3 partes, o 3 casos. El primero es este, con un if. Si nt igual a 1, es decir, si solo queremos que se muestre un término de la sucesión, pues simplemente mostraríamos un 1. Vamos a irlo poniendo. Un 1. ¿Por qué? Lo vemos aquí. Printf tanto por ciento de entre corchetes. ¿Y por qué se sustituye este tanto por ciento de? Por el valor de anterior, que como vemos se inicializó a 1. Luego, el segundo caso sería mediante un else if. Si nt es igual a 2, es decir, queremos que se muestren solo dos términos de la sucesión, pues como ya sabemos que se va a mostrar 1, 1, porque son los dos primeros términos, simplemente ponemos que se muestre el valor de anterior y el valor de siguiente, que están inicializados ambos a 1. Y ahora empezaría la parte más común, que queremos mostrar más de dos términos de la sucesión. Bueno, lo primero que hacemos es mostrar estos dos términos iniciales, a sub 1 y a sub 2, que son 1 y 1. Aquí lo tenemos.
Ahora, nos metemos en el bucle do while. Vemos que la condición de salida es que n debe ser, n va a ser menor o igual que nt. Así nos mantenemos en el bucle. En nuestro caso, pues n está inicializada a 3, así que empieza en 3, y nt es igual a 6, porque el número de términos que queremos mostrar es 6. Entonces, vamos a ir viendo la mecánica de este bucle. Empezamos. A sub n es igual a anterior más siguiente. Con esto lo que conseguimos es calcular, primero a sub 3. Entonces, a sub n se sitúa aquí, en el a sub 3. ¿Y cómo lo calculamos su valor? Bueno, pues simplemente sumamos los dos términos anteriores. Para nuestro caso sería anterior más siguiente, es decir, 1 más 1. 1 más 1 es 2, por lo tanto, a sub n adopta el valor de 2. Luego, printf el valor de a sub n, es decir, imprimimos un 2. Y por último, lo que tenemos que hacer es actualizar el valor de las variables, anterior y siguiente. Anterior lo tenemos que desplazar una posición a la derecha y siguiente también. ¿Cómo hacemos esto? Pues decimos que anterior es igual a siguiente, así conseguiríamos situar anterior aquí. Y ahora, siguiente es igual a sub n. Entonces, siguiente se va a situar en el lugar de a sub n. Es decir, apuntaría aquí. Por último, n más más. Aumentamos el valor de n en 1, es decir, ahora vale 4. Ahora, chequeamos esta condición. n es menor o igual que nt, es decir, 4 es menor o igual que 6. Sí, por lo tanto, seguimos dentro del bucle. Ahora, calculamos el siguiente a sub n, en este caso sería a sub 4. A sub n es igual a anterior más siguiente, 1 más 2, que es igual a 3. Entonces, a sub n vale 3. Luego, imprimimos el valor de a sub n, es decir, un 3. Ahora vamos a actualizar el valor de las variables anterior y siguiente. Anterior es igual a siguiente. Entonces, anterior se situaría aquí. Y siguiente, que estaba aquí, es igual a sub n, es decir, estaría apuntando a la sub 4. Y n más más, por lo tanto ahora n vale 5. Chequeamos la condición. ¿5 es menor o igual que 6? Sí, por lo tanto seguimos dentro del bucle. Ahora, calculamos el siguiente a sub n, que sería a sub 5. A sub n es igual a anterior más siguiente. 2 más 3, 5. A sub n vale 5. E imprimimos el valor de a sub n, es decir, un 5. Ahora, actualizamos el valor de las variables. Anterior igual a siguiente y siguiente igual a sub n. A sub n lo teníamos aquí. Bueno, ¿por qué no podemos cambiar el orden de estas dos? De estas dos. Pues simplemente porque si en principio ponemos que siguiente sea igual a sub n, estaríamos perdiendo el valor de siguiente. Entonces, cuando dijéramos que anterior es igual a siguiente, ya no tendríamos ese valor, lo hemos perdido. Entonces, primero hay que igualar anterior a siguiente y luego siguiente a sub n. Así no perdemos ningún valor. Bueno, pues lo dicho, hacemos esto. Anterior igual a siguiente, así que anterior se sitúa aquí y siguiente igual a sub n. Lo tendríamos aquí, apuntando a sub 5. N más más, así que n ahora vale 6. Y 6 menor o igual que 6, n menor o igual que nt. Sí, seguimos dentro del bucle. Ahora, calculamos el siguiente a sub n, que en este caso sería a sub 6. Anterior más siguiente, 3 más 5, 8. A sub n vale 8. Ahora imprimimos el valor de a sub n, es decir, un 8. Y actualizamos el valor de las variables. Anterior igual a siguiente. Anterior se sitúa aquí. Siguiente igual a sub n. Aquí tenemos siguiente apuntando a sub 6. Y n más más, por lo tanto ahora n vale 7. Por último, checamos la condición. ¿N menor o igual que nt? ¿7 menor o igual que 6? No, por lo tanto se ha acabado. Ya no entramos en el bucle. Fin del programa. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, pues que se nos han mostrado los 6 primeros términos de la sucesión de Fibonacci.
Bueno, aquí tenemos lo mismo, el código, y vamos a ver el programa en ejecución. Vale, primero vamos a chequear el primero de los casos. Número de términos 1. Vemos que efectivamente nos aparece un 1. Vale, el segundo de los casos era que simplemente quisiera mostrar dos términos. Número de términos 2. Aquí lo vemos, 1, 1. Y ahora vamos a poner más de dos términos. El caso que hemos estado viendo eran 6 términos. Número de términos 6. Y efectivamente vemos que nos aparecen esos 6 términos. Por último, vamos a poner un número un poco más grande. Por ejemplo, 20 términos. Y aquí los tenemos.